Muy buenos días, Michoacán, México, planeta Tierra. Hoy lunes 6 de diciembre vamos a dar inicio a nuestro programa Conciencias del Instituto Nacional de Formación Política, la Red Nacional de Círculos de Estudio y la Escuela Nacional de Formación Política. Un saludo a todos nuestros paisanos en Estados Unidos, en California, en Chicago, en Nueva York, a la Casa de Morelia, allá en Los Ángeles, California. Y hoy tenemos una invitada muy especial aquí en cabina, Rosa Citlali Martínez Cervantes. Bienvenida. Muchas gracias, doctor Raúl Jiménez Liescas. Agradezco al Instituto de Capacitación Política de Morena. Gracias por la invitación y adelante, estoy a sus órdenes. Bueno, antes que nada, Citlali, te vamos a hacer unos obsequios, mira. Leyes de los derechos de las mujeres, cómo detectar la violencia política en las mujeres y de género, el origen de la violencia, voces feministas desde el ámbito político, el periódico La Regeneración de las Mujeres y el periódico Regeneración. Estas son las historietas ilustradas por el Fisgón sobre la reforma eléctrica, a la cual estuviste invitada, pero no pudiste ir, pero aquí tienes la grabación para que veas todo ese debate. Pues te agradezco mucho el obsequio, precisamente una gran amiga, la diputada local María de la Luz Núñez Ramos, está al frente está presidiendo Bien, no te preocupes. Está presidiendo precisamente la Comisión de Equidad y Género, y por ahí me ha hecho algunas invitaciones a algunos eventos que está organizando, está muy activa. Y posteriormente voy a seguir, me va a seguir, espero me siga tomando en cuenta. Muy bien, Citlali. Vamos a dar paso muy breve a nuestra efeméride del día de hoy 6 de diciembre, pero de 1914, Citlali. Villa y Zapata y los ejércitos, la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur desfilaron por la Ciudad de México, instalando el gobierno de la Convención presidida por Eulalio Martínez, una de las grandes epopeyas de los ejércitos campesinos y populares de nuestro país durante la Revolución Mexicana. Pues mira, me tocó un muy excelente día para estar aquí con ustedes. Ojalá y se hubieran quedado allí. Estamos de acuerdo, ojalá y se hubieran quedado ahí Villa y Zapata, pero dijeron que les había quedado muy grande la gasilla. Sí, no había condiciones, pero indudablemente que ese y otros acontecimientos importantes contribuyeron a lo que ahora estamos viviendo. Bueno, Citlali, fíjate que la prensa de la Ciudad de México, la prensa nacional, dijo que eran hordas las que habían llegado a saquear la Ciudad de México. Bueno, la derecha con todo contra los ejércitos de Villa y Zapata. Así es, pues esa ha sido la posición de la derecha siempre. Acuérdate que también ya más contemporáneo, durante la Guerra Sucia, durante la participación de los grupos guerrilleros, también les decían bandoleros, criminales, de todo nos han dicho. Actualmente pues sigue lo mismo, ¿no? La derecha con sus fake news. Claro, y fíjate, Citlali, que tú has de conocer el hoy Sambors de los Azulejos. Ahí pasaron los zapatistas a comerse unos chilaquiles al Jockey Club de esa época, donde también estuvo instalada la Casa del Obrero Mundial. Entonces ahí demostraron que no eran unas hordas, desayunaron a gusto, y después el gran desfile de los ejércitos campesinos y populares de Villa y Zapata, pasando por el hoy Palacio Nacional, con el gobierno de la Convención Revolucionaria de Aguascalientes. Y fueron uno de los momentos para mí,
a mí me parece que fue uno de los momentos más brillantes de la Revolución Mexicana. Porque además habían dejado de sonar los rifles y habían sonado las ideas. El gran debate en la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, así se le conoce porque se instaló en Aguascalientes. Villa llegó en caballo y entró al teatro a debatir ahí, ¿no? Y entonces callaron las balas, callaron las metralletas y empezaron las discusiones. De las más importantes discusiones. De ahí salió, por ejemplo, el proyecto de que después sería la Secretaría de Educación Pública con José Vasconcelos, con la educación laica. Ahí tuvo una participación muy importante Soto y Gama. El licenciado Soto y Gama, que en esos momentos se había incorporado ya al zapatismo, pero sus orígenes son del Partido Liberal Mexicano, de los Flores Magón. Así es. Y pues esta corriente se aportó todos sus ideales a lo que fueron las bases principales de la Constitución Mexicana de 1917, que defendió fundamentalmente el general Francisco Múgica, que también era magonista. Muy bien, sí, corresponsal, ya hablamos de Múgica en días pasados. Bueno, vamos a pasar a nuestra entrevista del día de hoy con Rosa Citlali Martínez Cervantes. Aquí está su libro que se llama Cuéntame tus historias. Rosa Citlali es nicolaita, es defensora de los derechos humanos, bibliotecaria. Estuviste al frente de la Biblioteca Pública Universitaria hace muchos años y además, déjeme decirles, es hija del poeta Martínez Ocaranza y de tu mamá Ofelia Cervantes Villamor. Ofelia Cervantes. Bienvenida, Citlali. Gracias, Raúl. Pues aquí estamos. Bueno, pues vamos a empezar por aquí. ¿Por qué te pusieron Citlali sin C? Cuando yo nací en la Ciudad de México en el 30 de julio de 1948, mi papá era profesional del Partido Comunista, comisionado al periódico del partido, donde realizaba todos los trabajos, escribiendo artículos, revisando pruebas, vendiendo el periódico, de todo. Pero pues los ingresos no eran como ahora. En esos tiempos el Partido Comunista estaba en la semiclandestinidad, sus militantes no tenían, no había prerrogativas, no había, al contrario, había que pagar cuota. El apoyo que recibía en el periódico era cualquier cosa. Y allí nací y él siempre fue muy amigo de José Revueltas. Entonces cuando yo nací, pues se fueron los dos a celebrar mi cumpleaños, mi nacimiento. Y cuando llegaron a la casa, José Revueltas decidió ponerme Citlali. Y me llevaron a donde estaba antes el Museo de Antropología, en la calle de Moneda, a un costado de Palacio de Gobierno. Y ahí, frente a la diosa Coatlicue, me bañó con tequila y me puso Citlali. ¡Qué honor! Radio escuchas, bueno, yo me conocía esa historia, pero mejor contada por Citlali. El honor de que te bautice José Revueltas, Pepe, y además con tequila. Agua bendita, pero de agave azul. Así es. Sí. Bueno, es una gran anécdota. Citlali, Rosa Citlali. Bueno, vamos a mostrar aquí a nuestro radioescuchas. Este es uno de los grandes compilaciones de Ramón Martínez Ocaranza, Poesía Reunida 1941-1968, editada por el gobierno de Michoacán, la Fundación Cultural Ramón Martínez Ocaranza, Asociación Civil y la Secretaría de Cultura
Este libro me parece que es un libro muy importante, además con una edición preciosa, con fotografías, vamos a ver, fotografías hasta de 1927, donde está el poeta michoacano de Jiquilpan. Un saludo a los círculos de estudio en Jiquilpan. Está con el presidente, no, en esa época, el general Lázaro Cárdenas, en 1927, no era todavía presidente de la República. No. Y esta foto de 1930 de la familia Ocaranza. Viene este libro extraordinario, lo trajo Citlali para recordar. Igual Ramón Martínez Ocaranza, Patología del Ser, otra de las obras grandes de tu papá. Esta Patología del Ser está considerada como la obra cumbre de mi papá. No está en este tomo porque este tomo incluye nada más la primera parte de su obra, que se editó durante el gobierno del doctor Leonel Godoy Rangel, y estando de secretario de Cultura el maestro Jaime Hernández Díaz. Yo soy presidenta de la Fundación Cultural Ramón Martínez Ocaranza. Empezamos a trabajar el segundo tomo. Me tocó, ahí sí se incluye Patología del Ser, que es una poesía complicada, y me tocó revisar como 3 o 4 veces las pruebas, y finalmente se terminó el gobierno de Godoy y el libro no alcanzó a salir, se quedó en la imprenta, y a Jaime Hernández le siguió Marco Antonio Aguilar Cortés, que por supuesto que no tenía ningún interés en editar la obra de mi padre, y allí se quedó estacionada la segunda edición, que incluye la segunda parte de su obra. Pues qué lástima que ese segundo tomo no haya visto la luz pública. Hay que ver cómo se puede, si ya están las pruebas, ya si está todo, hay que buscar la manera de volverlo a editar. Digo, editarlo, porque esa obra, pues ese segundo tomo, pues va a ser muy importante, porque este poeta michoacano de Jiquilpan, Ramón Martínez Ocaranza, pues es uno de nuestros grandes poetas michoacanos. Pues cuéntanos de esta fundación. Pues se creó para difundir, dar a conocer, reconocer la obra de mi padre. Desde luego que yo quedé de presidenta, pero desde luego que el trabajo principal lo realizó mi hijo Irepan Maya. Él siempre ha sido un muy creativo, un excelente promotor cultural, es editor. Entonces, apasionado por la obra de mi padre, de su abuelo, y pues durante varios años, sobre todo con el gobierno del doctor Godoy, organizamos unas jornadas que le llamamos jornadas ramonianas en el mes de septiembre, en torno al aniversario luctuoso, que es el 21 de septiembre. Y pues Irepan siempre organiza los eventos en grandes, y se hicieron, sobre todo en el 2015, que se cumplieron los 100 años de su natalicio. Tuvimos grandes eventos en la Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes, en Jiquilpan, en Pátzcuaro, aquí en Morelia. Irepan me metió en una dinámica tremenda. Bueno, vamos a aprovechar la ocasión para saludar al diputado Irepan Maya, que estuvo, por cierto, con nosotros, con Rafael Barajas el Fisgón, nuestra delegada Juliana, en un acto aquí en el monumento a Lázaro Cárdenas, y un foro sobre la reforma eléctrica muy bueno. Vino Rafael Barajas, invitado por
por tu hijo, el diputado Irepan, y bueno, vamos a seguir haciendo esa labor cultural y también de debate sobre esta importante reforma eléctrica. Muy importante que la soberanía eléctrica, la soberanía energética, el litio, toda la gran riqueza que tiene México en su subsuelo y que tiene que ser, es propiedad de los mexicanos y tiene que seguir siendo nuestra. Yo creo que ese es el gran debate, ¿sí?, de este sexenio en su primera etapa, esta discusión sobre la reforma eléctrica. Y bueno, esperemos que los diputados, los legisladores, las legisladoras, el Senado hagan su papel para cumplir con esta propuesta tan importante del presidente Andrés Manuel. Pero vamos a dejar de hablar de Citlali como hija de nuestro poeta michoacano. Vamos a hablar, cuéntanos, tú estuviste en historia, luego estuviste en la Biblioteca Pública Universitaria, eres defensora de derechos humanos, promotora de las jornadas ramonianas. Cuéntanos. Mira, yo estudié cuando la universidad todavía tenía secundaria. Estudié se llamaba Escuela de Iniciación Universitaria Femenil. Había la Escuela de Iniciación Universitaria Femenil, que estaba donde ahora está la Casa Nicolaita, y la Escuela de Iniciación Universitaria Varonil, que está donde ahora está la Preparatoria 2 de la Universidad en San José. Ahí estudié yo primero y segundo de secundaria, y precisamente estando estando ahí, se logró la reforma universitaria, que dio por resultado una nueva ley orgánica socialista, y que permitió la llegada a la rectoría del doctor Elide Gortari, que con todo y sus desaciertos y desatinos que tuvo, que fueron muchos, por otro lado logró grandes beneficios para la Universidad Michoacana. Uno de ellos fue la creación de la Facultad de Altos Estudios Melchor Ocampo, donde se daban y se impartían las licenciaturas de Historia, Filosofía, Biología y Físico-Matemáticas, y cuyo director era el doctor Rafael de Buen, uno de los grandes exiliados de la Guerra Civil Española. El tercer año de secundaria se realizaba en el colegio, lo llevábamos en el Colegio de San Nicolás en forma mixta. Y justo cuando estaba yo en tercero de secundaria, se gestó un conflicto muy fuerte dirigido abiertamente por los sinarquistas y por la iglesia, y por debajo del agua, respaldado por el gobernador Agustín Arriaga Rivera. Y el 15 de marzo de 1963 se declaró abiertamente enemigo de la Universidad Arriaga, derogó la ley orgánica, destituyó al doctor de Gortari y rodeó el Colegio de Ejército, disparando con metralletas, y ahí murió el estudiante Manuel López García. Esa fue mi primera experiencia en el movimiento estudiantil. Posteriormente, a los 3 años, en 1966, nuevamente se gestó un movimiento universitario en la universidad. Todavía estaba Agustín Arriaga, y también mataron al estudiante Berardo Rodríguez Orbe, y en esta ocasión sí la universidad fue severamente golpeada.
Allí participé nuevamente yo con toda mi familia. En esta ocasión no hubo agresión militar del ejército, pero sí allanaron el colegio de San Nicolás de Hidalgo. La primera casa particular que allanaron fue la nuestra. Se metieron, nos sacaron a toda la familia, incluso a mi papá, que estaba muy enfermo, no se podía mover, lo sacaron, lo tuvieron que vestir y lo sacaron arrastrando. Nos llevaron al cuartel de la 21 Zona Militar. Clausuraron todas las casas del estudiante, la Facultad de Altos Estudios, el gran logro de Gortari. Allanaron varias casas de profesores, de estudiantes. Estuvo terrible y creo que aún ahora la universidad no se ha podido recuperar de ese gran golpe. Bueno, hay que recordar a nuestros radioescuchas que estos movimientos del 63 y del 66 del siglo pasado, pero son un preámbulo a lo que va a ser el gran movimiento estudiantil del 68. ¿Cuál fue tu relación con ese movimiento, Citlali? Pues fíjate, yo en el 66 ya estaba estudiando en la UNAM. Ah, tú estabas en la UNAM. Yo ya estaba en la UNAM. Estudiando la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pero me enteré que los líderes de la facultad, Roberto Escudero, Luis González de Alba y otros, venían a respaldar el movimiento de Morelia y pues me vine con ellos. Les digo, se me antojó venir a Morelia a pasarme unas vacaciones en el cuartel militar. Y ya luego regresé a México y en el 68 pues me incorporé al movimiento del 68 desde la Facultad de Filosofía y Letras, donde tuvimos el honor de tener de tiempo completo viviendo allí a mi padrino José Revueltas, que allí vivía. Ahí cuando necesitaba descansar se acostaba en un escritorio a descansar y ahí escribió su obra, escribió volantes, escribió manifiestos, participó en las reuniones del comité de lucha, presidió las asambleas generales de la facultad. Y ahí estuve yo a su lado. Bueno, su padrino José Revueltas, todos lo reconocemos como uno de las figuras importantes, entre muchas otras, hombres y mujeres de ese gran movimiento del 68. Y bueno, y ya estaba el aeropuerto ese de la Facultad de Filosofía. Sí, cómo no, claro que sí, el aeropuerto. Para nuestros radioescuchas que no están familiarizados con la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, los estudiantes le pusieron así, es una explanada donde decían que los filósofos aterrizaban. Ahí era el punto de reunión. Pero en realidad era el punto de reunión de las asambleas, de los grupos. Sí, ahí nos vemos en el aeropuerto. Entonces, ahí tuve oportunidad de platicar en varias ocasiones con Alcira. Sí, cómo no, quién no. Yo conocí a Alcira, por eso te iba a preguntar de ella, porque ella estuvo encerrada ahí en los baños de la facultad y bueno, es una persona que estaba muy vinculada al movimiento del 68 y a las consecuencias de esa represión. Así es. Muy bien, pues bueno, te vamos a invitar en otra ocasión, Citlali, a hablar del movimiento estudiantil, de tu participación en el 68, porque bueno, esa memoria solo se recuerda el 2 de octubre, ¿no? Pero en realidad el movimiento estudiantil fue más que el 2 de octubre, claro, el 26 de julio. El 23 con una represión que muy, muy fuerte, desmedida, desproporcionada, a la vocacional 5 de la Ciudadela. Claro.
y luego la represión del 26 de julio, y de allí siguió el movimiento todo el año, hasta el 4 de diciembre se levantó la huelga. Muy bien, sí, vamos a hablar en otra ocasión específicamente, Sí, te vamos sí, a invitar a ti y otros que opinen sobre ese movimiento de los jóvenes y el sector popular, pues del 68, pero vamos a regresar, Citlali, pues se nos va a acabar el tiempo. Sí. Cuéntanos de tu participación en la Biblioteca Pública Universitaria, que es un símbolo de la Universidad Michoacana. Mira, no, yo no estuve al frente de la biblioteca. Yo llegué en el año 1979, presenté un proyecto que me fue aprobado para crear el Departamento de Conservación y Restauración de Libros Antiguos de la Universidad Michoacana. El acervo antiguo de la universidad es muy valioso, está concentrado fundamentalmente en la Biblioteca Pública y Universitaria, pero también hay libros antiguos, acervo antiguo en la Facultad de Derecho y en otras dependencias de la universidad. Y ahí estuve al frente de ese departamento durante 16 años. Encontré la biblioteca pública hecha un verdadero desastre. En el coro, pues que antes fue iglesia, la iglesia jesuita. En la parte del coro encontré alteros de libros antiguos que ponían para usarlas como bancos, y restos del almuerzo. Se sentaban ahí en los libros a almorzar y dejaban ahí los restos del almuerzo, incluso botellas de tequila, de vino. Los libros todos amontonados en el suelo, los que estaban en las vitrinas, abrías la vitrina y había telarañas de polvo, la estantería tan hermosa que tiene actualmente la biblioteca, en ese tiempo estaba toda desvencijada, a punto de caerse, al grado que como estuvimos limpiando libro por libro, aspirando con una aspiradora industrial, aspirando libro por libro todo el polvo que tenían en su interior, y para ello, desde el coro, mis empleados se amarraban una cuerda y unos se quedaban a sostener la cuerda mientras otros bajaban a las estanterías porque había el peligro de caerse. Muy bien, Citlali. Bueno, para nuestro radio escuchas, la Biblioteca Pública Universitaria está aquí en la Avenida Madero, en el centro histórico, y era parte del conjunto jesuita, y después, por una acción del Lázaro Cárdenas, pasó a ser la Biblioteca Pública Universitaria. Esperemos que pronto la vuelvan a abrir, pero cuando Citlali nos habla del coro, estamos hablando precisamente de que donde era el coro de la iglesia, hoy está el acervo antiguo. Y déjenme comentarles, Citlali, tú nos vas a dar la razón, hay inculables del siglo XV, XVI, que son unas joyas de la Biblioteca Pública Universitaria. Lo que queda de los inculables que hubo, porque ya muchos caminaron. ¿En serio? Sí. Bueno, los que conocemos son una joya de la universidad y del patrimonio de la humanidad, pues son obras del siglo XV y XVI. Y bueno, hoy nuestra Biblioteca Pública Universitaria no tiene el aspecto que nos dijo Citlali en esta entrevista, pero hoy tiene hasta unos murales preciosos y es pues una de las joyas de la Universidad Michoacana. Es una belleza. Yo cada vez que entro a esa biblioteca me produce una gran emoción. La piel se nos enchina, ¿no? A ese lugar y al Colegio de San Nicolás, yo siempre entro como si fuera la primera vez, con una gran emoción y con un gran respeto. Claro, y además, bueno, déjenme decirles que ahí está buena parte de lo que dejó de herencia Melchor Ocampo. Sí. Su biblioteca del exgobernador de Michoacán,
el ideólogo de la Reforma, don Melchor Ocampo, ahí está buena parte de su obra. Sí, está lo que queda de su biblioteca también, igual, porque ha sido súper saqueados todos los acervos de la universidad, como siempre. Pero queda una parte de lo que fue la gran enciclopedia francesa del siglo XVIII. Bueno, vamos a invitar a los que nos visiten en esta bella ciudad de Morelia, que antes de entrar al mercado de dulces pasen a la Biblioteca Pública Universitaria. Esperemos que las autoridades ya la abran. Tiene más de 2 años cerrada por la pandemia, pero es una de nuestras joyas universitarias. Citlali, pues esta es tu casa, vas a venir cuando gustes, que nos hables de las jornadas romonianas que tengas en mente para el próximo año, y vamos a hablar para el próximo año del movimiento del 68 y te vamos a volver a invitar para que nos cuentes cómo te iba con tu padrino José Revueltas ahí en filosofía. Muy bien. Bien, pues vamos a despedirnos, Citlali, se nos acaba el tiempo y queremos preguntarte aquí entre nos alguna canción que le gustaba al poeta Ramón Martínez Ocaranza para ver si así despedimos este programa. La Barca de Oro. La Barca de Oro, perfecto. A ver, nuestro ingeniero Emanuel en los controles, a ver si puede encontrar La Barca de Oro para despedir este programa y despedir a Citlali, defensora de los derechos humanos, nicolaita e hija del poeta Ramón Martínez Ocaranza, y Ofelia Cervantes Villalobos. Ofelia Cervantes Villalobos, y además, pues no sé, debe ser la única michoacana que fue cargada por Pepe Revueltas. Y Pablo Neruda. Y Pablo Neruda, madre mía. Bueno, ahí tienen ustedes, ha sido la visita de Citlali Martínez a su programa Conciencias. Te agradecemos mucho, Citlali. Muchas gracias, doctor. ¿Algo que quieras decir y despedirte de nuestros radioescuchas? Pues nada más, yo siempre hago mención al gran apoyo que recibió mi papá de mi mamá, Ofelia Cervantes Villalón, que fue su pilar. Gracias a ella pudo realizar su obra. Además de que ella en lo personal fue una gran luchadora social, también militante de la Juventud Comunista y participante solidaria con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hasta sus últimos días de vida. Muy bien, pues vamos a despedirnos, Citlali. Hasta luego, hasta la próxima.